Que Dios los bendiga, amados hermanos. Reflexionemos en esto. Como introducción quiero hacerlo de una manera hipotética. Y voy a poner este ejemplo. Una congregación de entre 500 y 600 miembros de la iglesia quieren ir a hablar con el pastor y plantearle una necesidad. Se ponen de acuerdo, hay consenso y toman la decisión de ir a hablar con el pastor. Él dice: pastor, queremos que nos haga usted un Dios. El pastor inmediatamente reacciona. Dice: ¿cómo me piden a mí que yo les haga un Dios? Yo no sé hacer dioses. Además, eso es una locura lo que me están diciendo. Eso es absurdo. Eso es imposible. Bueno, pues algo parecido sucede en el pueblo de Israel. Y es en Éxodo capítulo 32, donde se nos narra la historia del pueblo de Israel que se encontraba al pie del monte Sinaí. Moisés había subido al monte para recibir las tablas de la ley que el Señor le iba a dar. Pero ya habían pasado varios días y no descendía. Pasaron 10, 12, 15, 20, 30 días y Moisés no descendía. Y el pueblo empezó a angustiarse. De tal manera que ellos se sintieron ya sin el líder que los había sacado de Egipto. Se sintieron desamparados. Y se pusieron de acuerdo y dijeron: vayamos con Aarón y vamos a plantearle nuestra necesidad. Y llegan con Aarón y le dicen: Aarón, queremos que nos hagas unos dioses. La Biblia no habla de la reacción de Aarón ante esta petición. Y Aarón reacciona de una manera tranquila, diríamos, y les dice: bueno, les voy a hacer sus dioses, pero tráiganme el zarcillo de sus esposas y de sus hijas, el oro que tengan, tráiganmelo mañana. Yo quiero pensar que Aarón no pudo dormir tal vez esa noche pensando: ¿cómo hacer un Dios? ¿Qué forma darle a un Dios? Después de que el pueblo de Israel había estado 430 años de esclavitud en Egipto, asimiló mucho de la cultura de este pueblo. Y Egipto tenía muchos dioses que habían fabricado. Tal vez el pueblo de Israel también pensó: nosotros también tenemos que tener nuestros dioses. Y Aarón, tal vez meditando qué hacer, se le ocurre hacer un becerro. No hace un toro, tal vez pensó en un toro por ser un animal fuerte, bravo. Pero dice: no, un toro es el dios que tienen los egipcios, es uno de sus dioses. Y entonces Aarón toma la decisión de hacer un becerro. Dice la palabra de Dios que con buril y con fundición Aarón hace este becerro. Una vez concluido el becerro, cita al pueblo de Israel para mostrarles el Dios que les había hecho. Aarón no les hizo dioses, aunque en el texto sagrado dice Elohim. Y Elohim efectivamente significa dioses. Pero esta misma palabra hebrea Elohim se utiliza en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios, no dice dioses. Es decir, Elohim, que es plural, aquí lo están utilizando en singular.
Y aquí en este pasaje de Éxodo 32 lo están usando en plural. Pero Aarón no hizo dioses, hizo un Dios con minúsculas. Es lo que les hizo Aarón. Y Aarón les mostró el becerro de oro que había hecho. Y el pueblo quedó encantado. Le gustó ese Dios sencillo que Aarón les había hecho. Y dijo el pueblo: hagamos mañana fiesta a Jehová. Y celebremos este acontecimiento porque ya tenemos nuestro Dios. Absurdo todo esto. Porque dice, nos sacó de la tierra de Egipto. Y todavía dice, y haremos homenaje a Jehová, combinando el nombre sagrado de nuestro Dios con el de un becerro. Y ellos se organizan para hacer fiesta y hacen todos los preparativos para hacer una gran fiesta. Y Aarón hace un altar y coloca el becerro de oro. Y empieza la fiesta en honor de ese Dios que Aarón les había hecho. Y Moisés va descendiendo del monte Sinaí. Y antes de llegar escucha el canto, la música. Y se pregunta tanto Moisés como Josué, ¿qué habrá pasado? Es música de fiesta, de alegría. ¿Qué habrá sucedido? Y entonces llega Moisés y ve que el pueblo tiene un becerro de oro, al cual le hicieron un altar y le están haciendo fiesta a ese becerro de oro. Se enoja tanto Moisés que avienta las tablas de la ley que acababa de recibir y estas se fragmentan en pedazos. Y Moisés va a hablar con Aarón y le dice Moisés a Aarón, ¿qué has hecho, Aarón? Y Aarón le contesta, Señor mío, tú conoces cómo es esta gente. Y miren la respuesta que le da Aarón. Ellos me trajeron el oro, yo lo lancé al fuego y salió este becerro de oro. Una mentira de una disculpa totalmente ingenua. Lo que demuestra todo esto en la actitud del pueblo de Israel es que el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre necesita a Dios. Y esto nos lo demuestra toda la historia de la humanidad, a través de todos los pueblos, desde Babilonia y aún antes del imperio babilónico. Los pueblos tenían sus dioses. Los medos, los persas, los griegos fabricaron tantos dioses que tuvieron que hacer un altar a un dios desconocido porque ya no tuvieron nombre para ese dios. Eso es la necesidad que el hombre ha tenido siempre de tener a un dios. Y por eso inventaron sus dioses. El pueblo prehispánico que habitó lo que es todo este continente americano hoy, ellos también tuvieron sus dioses y hacían dioses de piedra. El sol, el dios del sol, de la luna,
del agua, del maíz. Pero ellos sentían la necesidad de tener sus propios dioses. Pero estos dioses eran muy exigentes y tenían que ofrecer sacrificios humanos. Y lo mismo sacrificaban niños que doncellas o guerreros capturados en combate. ¿Para qué? Para tener contentos a sus dioses. Por eso el hombre no se ha conformado con un Dios invisible. Quiere tener una imagen de un Dios visible a cual adorar. Un acto totalmente equivocado el que el hombre ha tenido. Porque el verdadero Dios, único y verdadero, es un Dios que no hay ojo humano que lo pueda ver, contemplar. Por eso es Dios. Y es el verdadero Dios. Y en esta época de diciembre, yo le llamo el mes más pagano de todo el año. Basta con recordar qué sucede el 12 de diciembre en nuestro país. Y aún la Navidad, donde millones de personas en el mundo que celebran la Navidad, celebran una Navidad sin Cristo. Y sin Cristo, simplemente, no existe la Navidad. A través de toda la historia de la humanidad, y principalmente yo diría en nuestro país, que es de lo que conocemos, el hombre ha hecho muchas imágenes, muchos ídolos. Y tenemos que la gente en nuestro pueblo tiene muchos santos y rinde culto a muchos santos. Aunque también quiero decir, ninguno de estos santos, desde luego, ninguna persona puede decir que uno de sus santos sea un Dios. No. Pero lo tratan como si fuera Dios. Le rinden culto, reverencia, se postran ante ellos y cometen el delito también, diríamos, de aún de suplicarle a esos santos que les ayuden. La palabra de Dios es muy clara en Éxodo 20, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Empieza con un no enfático, un no absoluto. Es un no que no tiene ningún recoveco teológico para decir, podemos darle otra interpretación diferente. No existe. Cuando la palabra de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a continuación dice, ni te harás imagen. Y ese ni equivale a un no con la misma fuerza del primer no. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te postrarás ante ellas, ni te inclinarás. Porque yo, dice el Señor, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. También nos dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Es muy común ver a gentes cómo se arrodillan y le dan reverencia a los ídolos y aún le piden favores
y piensan que esos ídolos les responden. Cuando yo era joven, el santo de moda era San Martín de Porres. Hoy creo que el santo de moda es Judas Tadeo, y la mayoría se inclina por este santo y le llevan ofrendas, les llevan sus peticiones para que los sane, para que los bendiga. Y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Ese mediador es el que vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y ese Jesucristo es el que está con los brazos abiertos, esperando a que el hombre se arrepienta de sus pecados, y no que se arrepienta ante una imagen o ante una estampa, sino ante el Dios único y verdadero. Y esto es a través de Jesucristo. Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que intercede delante del Padre Celestial de día y de noche por cada uno de nosotros. Jesucristo no necesita ayudantes, no necesita que le ayuden. Jesucristo intercede por cada uno de nosotros, y no es a través de santos, no es a través de imágenes. Y como dice el Salmo 115, son ídolos de plata u oro, hechos por manos de hombre, que tienen orejas pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen manos y no palpan. Y los que los hacen, dice la Biblia, el salmista, son como ellos. Derribemos nuestros ídolos que a través de los años hemos ido levantando en nuestro corazón. Porque sí es cierto que en las antigüedades de la historia el hombre hizo sus dioses. Hoy también hay dioses modernos. Y busquemos en nuestra mente y en nuestro corazón qué Dios moderno hemos levantado. ¿Y qué es un Dios? Es todo aquello que interfiere en mi relación y en mi comunión con Dios, y me voy tras ese Dios o ídolo moderno que hemos levantado en este día. Esto es una reflexión, y hay mucho que reflexionar. Yo nada más me quedo en la orilla del pensamiento para que cada uno de ustedes puedan reflexionar más profundamente respecto a esto. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias.